qué te escoge, para qué te toma, para qué te hace santo, para qué te levanta. Nada más y nada menos que para hacerte su propio hijo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo es un gusto estar con ustedes una vez más a una conferencia aquí en los Ministerios Palabra de Honor. Estamos estudiando una serie estos últimos domingos acerca de un tema súper importante, que es la salvación. Tenemos que ya dejarlo clarito qué es esto de ser salvo o de qué nos salvó el Señor. De hecho, la pregunta que teníamos pendiente en las últimas dos conferencias, ¿de qué nos salvó Dios? Nada más quiero hacer un poquito, recordar que en la primera conferencia establecimos claramente si Dios existe o Dios no existe. Que eso ya nos quede muy claro a todos los hijos de Dios, a todos los creyentes, a todos los que amamos a Jesucristo, que cuando por ahí viene algo que nos quiere hacer dudar de la existencia de Dios, alguna información, algún comentario, alguna enseñanza por ahí en el mundo, etcétera, todo eso es parte precisamente de una estrategia, de una guerra para hacernos dudar de lo que es la verdad, de lo que es la realidad. Lo único que es verdadero, sino es que Dios existe. Bueno, eso fue la primera, y luego ya empezamos a ver esto de qué es la salvación. Y la primera pregunta, ¿de qué nos salvó Dios? Vimos en la última, la de la bomba atómica, que el arma secreta, el arma preferida, la espada, digamos, del demonio, del diablo, o la arma que él tiene es el pecado. ¿De qué nos salvó Dios? Dios nos salvó del pecado y de la muerte, porque el pecado, la paga del pecado, produce muerte. Y lo interesante es que entre el pecado y la muerte, acuérdate que está la enfermedad, la violencia, la pobreza, la escasez. Todo eso, todo lo que conlleva el pecado y la muerte, de eso ya nos salvó nuestro Dios y Padre a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vamos a ir a la Biblia, el día de hoy vamos a continuar. ¿Cómo es que nos salvó Dios? ¿De qué ya lo vimos? Ahora, ¿cómo nos salvó Dios? Y vamos a contestar varias preguntas, y yo espero en esta, o quizá en la próxima conferencia. ¿Cómo nos salvó Dios? ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Para qué nos salvó Dios? Sí, estas tres. ¿Cómo, por qué y para qué vamos a tratar en este día? Primero, quiero que vayamos a la Biblia, a la Evangelio de San Juan 17, y vamos a comenzar con eso. Vamos al Evangelio de San Juan 17, capítulo 17, versículo 1, y dice: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y empieza a orar, empieza una oración, empieza una plática entre Jesucristo y Dios Todopoderoso. Empieza él diciéndole: Padre, Padre. Luego de aquí quiero que nos saltemos, bien interesante, hasta el verso 20, ¿sí? Porque él está orando por todos, por unidad, porque los cuide, porque los guarde a sus discípulos, etc. Pero en el verso 20 dice: no te pido solo por estos discípulos, o sea, los que están ahí, Pedro, Juan, Mateo, todos ellos, ¿verdad? Dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y todos los que creerán por el mensaje de ellos, pues somos tú y yo, porque todos los cristianos que estamos hoy en este día en el planeta Tierra, sí, lo hemos sido gracias al mensaje que ellos predicaron. Entonces, qué interesante es que aquí Jesucristo hace más de 2000 años está orando por ti y por mí. Fíjate qué impresionante es que Cristo Jesús, ¿verdad?, quien es Dios,
y que está sentado a la derecha del Padre. En ese entonces y en ese momento, de repente, empezó a orar nada más, nada menos que por Ricky Ricón, que por John, que por Super, ¿verdad? Que por Fernanda, que por Luis, que por Rocío, que por todos nosotros. Yo digo, wow, qué impresionante. Yo creo que vale la pena estudiar mucho, mucho, muy despacito este capítulo 17 del Evangelio de Juan, porque pues si Jesucristo está orando por mí, hay que estudiarlo muy bien, muy bien. Y una de las cosas que yo quiero entonces, establecido esto, que está hablando Jesucristo con el Padre, que le está hablando al Padre de ti y de mí. Y en esa oración que está hablando Jesús con Papá Dios, le dice en el verso 14, les he dado tu palabra. Tú y yo la tenemos, ¿verdad? La palabra de Dios nos la ha dado. Y el mundo los odia. Primer cosa importante, el mundo nos odia. A ti y a mí, el mundo nos está odiando. No te asombres, ¿verdad? ¿Por qué tienes tantos problemas? ¿Por qué de repente pareciera que se te viene encima el mundo y cosas así? Pues porque el mundo te odia. ¿Por qué? Dice, porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. Di conmigo, yo no soy de este mundo. Dilo fuerte y con autoridad porque lo dice Jesús. Yo no soy de este mundo. Yo no pertenezco a este mundo. Sigue diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Sí, al igual que yo, dice después, ellos no pertenecen a este mundo, ¿sí? Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Qué interesante que la Biblia, la palabra de Dios a ti y a mí nos aclare bien clarito, sí, ahora sí, perdón por la redundancia, sí, pero o que nos deje bien claro que tú y yo no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué es interesante? No interesante, interesantísimo, porque explica muchas cosas. Explica precisamente por qué los creyentes, los hijos de Dios, tenemos tantos, tantos problemas. Tantos problemas, sí, ¿por qué no vienen encima? Pues porque no somos de este mundo. Y si ni tú ni yo somos de este mundo, ¿qué crees que hace este mundo? Te agrede, te aborrece, como dice la Escritura. Nuestro cuerpo, sí, Dios le ha dado el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es una maravilla. Eso, bueno, todo lo que ha hecho Dios. Yo cuando me pongo a ver lo que hace Dios, me empiezo a maravillar y cada vez que entre más me maravillo, más me da risa todas las teorías esas de la evolución y de la creación del universo, etcétera, etcétera, que no explican ni tienen manera de explicar realmente el funcionamiento de la naturaleza, ¿no? Yo nada más ahorita me pongo a pensar, por ejemplo, un limón o una fruta, su sabor tan rico. A mí que me encanta el mango, y cuando lo muerdo un mango y lo veo, su color, todo, digo, esto al azar, por ensayo y error, cuando matemáticamente, como ya expliqué en la primera conferencia, es improbable a nivel de la probabilidad, los eventos que se necesitan suceder para que, imagínate, nada más 115 elementos tenemos químicos en el universo, para que 115 elementos se combinen y lleguen a producir un color tan bonito como es el anaranjado, ¿verdad? Sí, es que la difracción de la luz y todo lo que le quieran agregar, pero para que se dé el color, el aroma que tiene el mango, ¿verdad? La textura, el sabor y todo, me da risa. De veras, perdón, este es como que un paréntesis aquí en la conferencia, pero es que Dios nuestro Padre es asombroso y nos dio la capacidad de asombrarnos, nos dio la mente para que la utilicemos y la lógica para que la pongamos y veamos y nos maravillemos. Bueno, el sistema inmunológico, ¿verdad? Con los anticuerpos,
con los glóbulos blancos, con todo lo que tiene, ¿sí? Sirve para protegerte de agentes extraños a ti. Así que cuando algún agente extraño entra en tu cuerpo, algún patógeno, un virus o una bacteria, pues tu sistema inmunológico, que es totalmente capaz porque lo hizo Dios, ¡guau!, lo ataca, ¿verdad? Lo ataca el virus, ataca la bacteria. Eso lo hizo Dios, eso solamente se le pudo haber ocurrido. Bueno, ahora la quiero voltear. Imagínate que tú y yo somos agentes patógenos en este mundo, porque no somos de este mundo. Dios nos dejó en este mundo y dice, no te pido que los quites del mundo. Qué interesante, ¿sí? O sea, déjalos ahí, los necesitamos ahí. Necesitamos ahí metido a Ricky Ricón y a todos los creyentes ahí en el mundo. No necesitamos quitar, nada más protégelos del maligno. Pero, pero cuídalos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que te quede bien claro ya de una vez por todas que estamos en guerra, que tu identidad está conformada por dos partes, ¿sí? Una, saber tú quién eres, un hijo de Dios nacido de nuevo, y dos, saber para qué estás en este mundo, por qué Dios te dejó en este mundo, por qué, para qué, ¿verdad? ¿Por qué o para qué? Porque íbamos a ver la pregunta, ¿para qué nos salvó Dios? ¿O por qué nos salvó Dios? ¿Y cómo nos salvó Dios? Me voy a ir ahorita con la de por qué nos salvó Dios. Es bien fácil esa. ¿Por qué? Porque te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora te pido que lo digas conmigo. Ya siempre lo vamos a hacer. Siempre que usemos este versículo, vamos a interiorizarlo y vamos a hacerlo nuestro. Así que donde dice todo aquel inmundo, vamos a poner nuestro nombre, cada uno que estemos aquí. Ay, Ricky Ricón, eso ya lo he hecho muchas veces contigo. Vuélvelo a hacer. Y cada vez que lo hagas, medítalo, absórbelo, apodérate de este amor. Porque dice, porque de tal manera es como para que digas, wow, qué manera. ¿Ok? Vamos a hacerlo. A las 3, acuérdate, donde dice todo aquel y donde dice mundo, pones tu nombre. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón que ha dado a su Hijo unigénito para que Ricky Ricón, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está hablando de qué? De la salvación. ¿De qué nos salvó? Del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Ciertamente no vamos a ir al infierno, pero lo más terrible no es el infierno, lo más terrible es el pecado, porque el pecado es no creerle a Dios, no creer su palabra, no creer su amor, no creer que Él es amo, dueño y Señor, creador de este universo. Creer que este universo se hizo al azar y por casualidad y que el hombre es la medida de todas sus aspiraciones y empezar a entronizar últimamente y ya al final de estos tiempos, quizá ya no estemos hablando del dios trueno o del dios sol o de la diosa luna, pero sí empezamos ya desde hace muchos años a ver la entronización del humanismo, del ser humano como la única respuesta a bla, 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 todo. Y lo único que estamos viendo es como entre más el ser humano se levanta, más le está dando en la torre a todo el planeta, etc. Ok, bueno, sigamos. Entonces, ya vimos, ¿por qué nos salvó Dios? Porque te ama, porque Dios te ama a ti y a mí. Y eso que te quede bien claro, ya con eso debería de ser suficiente. Pero ¿cómo? La respuesta que a mí me gusta es ¿cómo? Sí, ya que quede claro que estamos en una guerra. ¿Por qué? Porque el mundo te odia. ¿Sí? ¿Para qué te dejó Dios en este mundo? Pues para predicar el Evangelio, para que seas testigo y recibiréis poder cuando venga sobre de ti el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es necesario que tú seas ni pastor, ni profeta, ni apóstol, no, nada de eso. Pero sí es necesario que como hijo de Dios, como hijo de la luz, porque tú eres luz,
alumbres en medio de estas tinieblas. Tú eres la luz de este mundo, tú eres la sal de esta tierra y tenemos que hacerlo. Y el trabajo de Satanás con el pecado, con esa bomba atómica y con todo lo que nos echa encima es eso, oscurecernos, es engañarnos. Él no tiene nada de verdad, Él no la ha tenido y no la tendrá. Lo único que puede hacer a ti, contigo y conmigo es engañarnos. Engañarnos con sus enfermedades, engañarnos con su pobreza, engañarnos con todo eso, pero eso ya se acabó. Tú y yo somos hijos del Rey. Tú y yo hemos sido dejados aquí por Dios nuestro Padre y tenemos delante de nosotros lo más espectacular, lo más hermoso de la vida. Lo mejor de tu vida está delante de ti. Lo mejor, di conmigo, lo mejor de mi vida está delante de mí. Lo mejor está por venir. Sí, así es, dilo. Yo no sé ni en qué problemas te estés encontrando el día de hoy, ni en qué situación, ni qué edad tengas. A lo mejor si eres joven o eres mayor que yo, no lo sé, pero sí sé una cosa. Lo mejor de tu vida está por venir. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque Dios te ama, porque Dios es tu Padre, porque Dios confía en ti y te ha dejado en este mundo con una misión, con un propósito. Y si tú te das cuenta y si tú te tomas de Él y te tomas de su palabra, Dios cumplirá su propósito en mí. Dilo conmigo, Dios cumplirá su propósito en mí. Así que ánimo, ánimo. Lo mejor está por venir. Vayamos para adelante. Ahora, ¿cómo nos salvó Dios? Bueno, pues a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esta es la cosa más maravillosa, el plan de redención. Y ya tengo que rápidamente retomarlo en apenas unos minutitos. ¿Por qué? Porque es un plan de justicia. Lo primero y más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que uno de los atributos de Dios es que Él es justo, justo. Además de ser santo, perfecto, hermoso, el Altísimo, todo lo que quieras, pero Dios es justo. Y esta justicia se tiene que cumplir. ¿De qué estamos hablando? Que la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia de los pecados es muerte. Cuando le dijo a Adán y a Eva, no coman de este fruto porque el día que de él coman ciertamente morirán, les está dando ahí una ley, un principio. Y desde ese momento la muerte entró al mundo cuando ellos desobedecieron. Desobedecieron, ¿por qué? Por no creerle a Dios, por creerle más a Satanás que a Dios, por no creer la palabra de Dios, porque siempre lo que está en juego es la palabra de Dios. En la lección pasada, en la conferencia pasada, vimos lo que era el dilema, ¿verdad? O sea, y es el mismo, les digo, siempre es el mismo. Lo que sea que estás enfrentando hoy, tú vas a tener dos caminos, dos opciones. Uno el que te da Dios y otro el que te da Dios y su palabra, perdón. Uno es el que te da Dios con su palabra, la Biblia, y otro el que te da el mundo con sus ideas, sus pensamientos, con sus doctores, sus medicinas, sus técnicas para ahorrar o para trabajar o para enriquecerse o carreras, de bla, 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 todo lo que el mundo te ofrece. Y por otro lado, lo que Dios te ofrece es bien sencillo, con Dios es sencillo. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te será añadido. Y desafortunadamente en la iglesia se nos ha empezado a meter una idea como esa de ayúdate que yo te ayudaré, que no está en la Biblia. Sí, yo sé que Dios dice eso de busca primeramente mi reino y mi justicia y todo lo demás me será añadido, pero, y cuando empezamos con los peros, cuando tú le digas a la Biblia o en algún momento en tu vida o a Dios en oración, le estés, sí, yo sé lo que dice tu palabra, sí, yo sé que ya soy sano, sí, yo sé que tú me deseas próspero, sí, yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, sí, yo sé que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, sí, yo sé que mayor es el que está en mí. Y después de ese sí, digas, pero, wow, detente ahí, por favor. Es importante que ya comencemos a ver el significado de nuestras palabras, que son poderosas. Porque pero es una conjunción de dos pensamientos o de dos expresiones.
Y significa voy a desdecir lo que acabo de decir. Voy a desdecir lo que acabo de decir. Entonces, si tú dices, sí, yo sé que la Biblia es la verdad, pero vas a desdecir eso. Entonces, ese problema, esa corriente, esa forma de pensar, esa forma de creer que se nos ha ido metiendo en la iglesia, poco a poquito, pues a Satanás le conviene en esta guerra. Claro que no va a ganar, ¿sí? Porque de todos modos, como yo ya les he dicho, no eres ni un incrédulo, tú no eres ningún hipócrita, tú no eres ningún falso, tú no eres nada de eso, nada. Tú eres exactamente lo que Dios dice que eres. Tú lo eres. Si Dios te define en la Biblia como santo, justo y perfecto, eso eres. Si Dios dice que tú todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece, tú todo lo puedes. Si Dios dice que tú eres más que vencedor, es lo que eres. Pero en este mundo que estás en guerra, que es lo que estamos tratando de establecer bien claramente al hablar de la salvación, es este principio de la guerra, que parece ser que a la iglesia se le olvida muy seguido y que a Satanás le conviene mucho que estemos más bien pensando que es normal y natural y que es parte de la vida, y no que son los ataques infames e injustos de un ser que está vencido, ¿verdad? Que no vale para nada, cuyo destino pues es el infierno, es estar perdido ahí en el infierno por toda la eternidad. Está vencido, pero es mentiroso y padre de mentira, y le conviene que tú y yo seamos ignorantes. Así que, ¿cómo nos salvó Dios? ¿Cómo es el plan de salvación? Justicia sobre todo. Así que tú y yo merecíamos la muerte. Y empezamos a ver esta cuestión de la justicia desde el inicio cuando Adán y Eva pecan ahí en Génesis 3, ellos dicen que tuvieron vergüenza y se cubrieron, se hicieron unos mantos porque estaban unas vestiduras, porque estaban desnudos, de hojas de higuera, pero al final Dios realmente los cubrió con pieles de animales, les hizo vestimentas con las pieles de unos animalitos, los cuales tuvo que sacrificar. Entonces ahí comienza la ley de la sustitución en la justicia. Por culpa de Adán y Eva tuvieron que morir, porque la paga del pecado es muerte, unos animalitos. Ellos murieron en lugar de Adán y Eva, y empezó todo lo que es ¿cómo decirlo? El sistema de sacrificios, ¿verdad? Que luego lo vemos todo diseñado muy bien en lo que es la ley de Dios a través de Moisés, cuando él les empieza a decir cómo y qué sacrificios hacer, cómo traer a los animales, qué tipo de animales Dios desea, etcétera, etcétera. Y se establece que es, sobre todo hablando del cordero, de los corderitos, de los borreguitos, y queda la cuestión esa, ¿verdad?, entre corderos y novillos, al grado que cuando llega ya Juan el Bautista aquí y señala a Jesucristo, lo puede señalar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es importante, esta frase, él quita el pecado del mundo. Durante todos los miles de años anteriores, en este sistema de sacrificios, los borreguitos, los corderos, los animales, la sustitución de nuestros pecados era eso. Quedaban cubiertos, quedaban tapados por un momento, se nos daba oportunidad de volver a la comunión con Dios, tener una relación con Dios un poquito más cercana, digámoslo así, a través de esos sacrificios. Pero habría que estarlos haciendo varias veces al año. Si tú pecas, si tú caes, si tú mientes, si tú robas, etc., pues ahí van los sacrificios. No se encontró y no ha habido hasta este momento un hombre capaz, un ser humano que haya cumplido toda la ley excepto Jesucristo. Y entonces queda establecido que ningún hombre, ningún ser humano se puede justificar por sus fuerzas. El ser humano, por ser humano, no puede delante de Dios. Entonces necesitamos ¿de qué? De ese amor de Dios. Necesitamos voltear a nuestro Padre, que nos extendió una mano, un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Se llama Jesús quien te ama. Jesús fue a esa cruz por amor a ti. Jesús se hizo hombre por amor a ti. Jesús pagó todos tus pecados y sus consecuencias por amor a ti, y las llevó y las cargó sobre el madero. Así que en justicia, el ejemplo que luego yo uso y que me gusta mucho, que es un poquito más claro, es que te imagines que tú debes, híjole, no sé, una cantidad estratosférica de dinero. Estaríamos hablando, por ejemplo, de el hombre más rico del mundo, creo que se le calculan cerca de 200,000 millones de dólares, toda su fortuna, sí, el dueño de Amazon, ¿no? Pues imagínate que debes eso, unos 200,000 millones de dólares es tu deuda y te llaman a cuenta. Pues no, no tengo con qué pagar. Semejante deuda se me hizo grandísima, ¿sí? Y bueno, pues estoy aquí delante del juez. Entonces el juez dice, no, pues ya, hasta aquí llegaste, mano, tienes esta deuda. O la pagas o ahí te ves. ¿Qué haces? Pues no tienes con qué pagarla. Pero en eso alguien se levanta por ahí junto al juez y dice, señor juez, ¿me permite? Sí, dígame, yo pago por él. ¿Usted paga la deuda de Ricky Ricón? Sí, sí, señor juez, yo la pago. Entonces el señor juez se voltea hacia ti y te dice, Ricky Ricón, este hombre quiere pagar tu deuda. ¿Usted está de acuerdo que él la pague? Esto tiene que hacerse, ¿eh? No es de a gratis nada más. O sea, el juez no puede decir, sí, págale ya. La deuda está, pero tú tienes que aceptarlo. Entonces volteó a mí hace muchos años, cuando yo entendí esto, aunque ya sabía toda la teoría, pero cuando yo tenía 18 años de edad, ya habiendo sido yo católico, incluso fui acólito y todo, y bla, 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 y fui a misa muchos años y todo, pero hasta que yo tenía 18 años de edad, en una crisis existencial que tuve, y otra vez alguien me volvió a decir, bueno, Cristo Jesús murió en la cruz para pagar tus pecados. Y entendí esto que te estoy tratando de explicar. Y entendí eso y me hicieron la pregunta, ¿lo aceptas? ¿Tú quieres que este hombre pague toda tu deuda? Y yo dije, sí, Señor. Por favor, págala porque yo no puedo pagarla. Esto es importantísimo, porque cada pecado que tú y yo hemos cometido, ¿sí?, fue sobre Jesús. Cada enfermedad que por nuestros pecados tú y yo hemos merecido, fue sobre Jesús. Cada maldición que por mis pecados tú y yo, y tus pecados tú y yo, merecemos la maldición. Dice la Biblia que la maldición no vendrá sin causa. Bueno, cada maldición que viene con causa a tu vida y a la mía, pues fue sobre Jesús. Y es bien interesante lo que sucedió en esa cruz. Yo quiero que sepas o que te recuerdes que el martirio de la cruz estaba diseñado, es un aparato de terrorismo realmente, terrorismo de aquella época, porque a la gente que la crucificaban tenía que durar días en la cruz. Ese era el chiste, que los pueblos oprimidos, los que están debajo de la bota del opresor, o sea, los que estaban ahí como esclavos, vieran a sus compañeros, a sus familiares colgados en la cruz, sufriendo en agonía durante días. Clamaban, ya mátenlo, por favor, ya mátenlo, tengan misericordia. El otro ahí, sufriendo, ¿verdad? Porque el chiste era que murieran de debilidad o, sobre todo, morían ya asfixiados, sin poder respirar. Porque si te recuerdas, clavados de la cruz acá con las manos, los pies también clavaditos, entonces se paran, ¿verdad? Están parados ahí con las fuerzas agotados, porque ya se desangraron, todo lo que tú sabes, hasta que se cansan, entonces relajaban, se dejaban caer, y este movimiento que sucede aquí en las costillas presiona tus pulmones y no te deja respirar. Hasta que se volvían a subir y órale. Y así están día y noche, día y noche. Bueno, sucedió que Jesús
un hombre sanísimo, nunca se enfermó de nada, ¿sí? Nada más duró 3 horas en la cruz. 3 horas. Fue tal está registrado en la Biblia que Pilato, el comandante que lo dio a crucificar, el comandante romano, se asombró, que dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿A poco ya se murió? Si eso no era el plan, eso no era el chiste es que estuviera ahí varios días, ahí que los judíos lo vieran para que aprendieran, ¿no? A su rey ahí, que es el rey de los judíos y bla, bla. La cosa es que murió bien rápido. Aunque en la Biblia no habla de esto, la Biblia sí dice que él llevó ciertamente tus enfermedades, sufrió tus dolores y que por sus llagas, sus heridas, tú y yo ya fuimos sanados. Ahora te recuerdo que hablando de enfermedad, estamos hablando de muerte y de pecado. O sea, porque la paga del pecado es muerte y para que venga la muerte, pues hay que enfermarse. Entonces la enfermedad viene como consecuencia también de los pecados. Pues la cosa es que en esa cruz, durante esas 3 horas ahí, Jesús cargó todas las enfermedades, todas. Así como cargó tus pecados pasados, presentes y futuros, llevó también tus enfermedades pasadas, presentes y futuras. ¿Sí? Llevó la diabetes, llevó el cáncer, llevó ahí el SIDA, el VIH, llevó el coronavirus, llevó el otro virus, llevó todas las bacterias, llevó todos los pecados de la humanidad. Tal grado que nada más, pues sí, su cuerpo colapsó y en 3 horas él partió. ¿Cómo? ¿Cómo nos salvó él? Nos salvó dando su vida por amor en justicia. Y ojo con esto, que a veces no pensamos. Creemos que todo terminó en la cruz, pero la verdad es que para que se cumpliera toda justicia, Jesús tuvo que pagar lo que tú debías. Y si tú y yo íbamos a ser atormentados en el infierno por consecuencia de nuestros pecados, ¿sí? Jesús tenía que pagar eso también. No sé, yo no sé por qué piensan, bueno, es que él era el hijo, sacrosanto hijo de Dios, y Satanás no lo puede tocar. Espérame. Yo sé quién es Jesús, tú y yo sabemos quién es. El Hijo de Dios, Santo, Santísimo. Pero Él por amor a ti y a mí se hizo hombre. Y por amor a ti y a mí Él pagó toda la deuda. ¿Sí? Y si yo tenía una deuda con Satanás en el infierno, ¿sí? Él fue y la pagó también. Él fue y la pagó también. No, pero es que no se vale, entonces no hay justicia, ¿sí me entienden? Dios no puede, no es como los seres humanos, como un juez que dice, bueno, tú eres mi cuate, pásale por aquí. Bueno, es que él es el hijo del presidente, que él no lo, es que él tiene fuero. Si él es diputado, él es senador, él tiene, no. Esas cosas son de los seres humanos y sus rollos que se traen. Dios es justo y le da a cada quien lo que merece. Eso es justicia. Darle a cada quien lo que se merece. Y en esa justicia, Cristo, Jesús, pagó todos, absolutamente todos tus pecados. Y lo vuelvo a decir para que quede claro, pasados, presentes y futuros. Enfermedades pasadas, presentes y futuras que Satanás quiera colgarnos, ¿verdad? Porque ya no merecemos ninguna enfermedad. No merecemos ninguna porque todas están pagadas. Y aquí es lo importante para tener la fe para recibir sanidad. Si en este momento llegara a presentar una persona desconocida delante de ti, te toca la puerta, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, vengo a cobrar los zapatos que trae usted puestos. ¿Tú se los pagarías? ¿Tú le pagarías a alguien otra vez los zapatos que traes puestos? Pues ese es el diablo y sus enfermedades. Ese es el sistema del mundo que viene con sus engaños y mentiras y su condenación para hacerte sentir y creer que mereces esa enfermedad. Creer, y lo que más asombroso, creer y pensar y creer que esa enfermedad Dios te la mandó o Dios la permitió en tu vida porque Dios tiene un propósito en eso para ti. Eso es una manera de pensar errónea, es una manera de pensar confusa.
Es la manera de pensar que Satanás quiere que tú tengas velada. ¿Sí? Dios es bueno, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para ti. Él te ama tanto, tanto, tantísimo que prefirió entregar a su único hijo por amor a ti. ¿Sí? Yo le hago así, por favor piensen. Estás sufriendo una enfermedad, estás en batalla contra alguna dolencia. Primero, deja de pensar que viene de Dios. Deja de decir y pensar que es la voluntad de Dios para tu vida, para la vida de ese ser querido por el cual estás orando. No es la voluntad de Dios tu Padre. Y eso no le quita soberanía de nada. Porque luego la gente se confunde y me viene a decir, bueno, ¿es soberano Dios o no es soberano? Ay, si entendieras la soberanía de Dios, es tan soberano que nos rebasa su soberanía, su amor y la libertad con la que Él le dio al ser humano, a ti y a mí. Dios es bueno, su voluntad es buena. No pensemos que el decir y afirmar que esto no es voluntad de Dios le quiten algo, soberanía. No, Él te dio libertad. Él nos ha dado la libertad y con la libertad nosotros obtenemos lo que merecemos. Pero de nuevo, afortunadamente, ¿cómo nos salvó Dios? Con justicia, con justicia. La deuda ha sido pagada y entre más pronto lo entendamos, más fuertes estaremos para pelear estas batallas, porque ni tú ni yo somos de este mundo. Sin embargo, Dios no nos quitó del mundo, nos dejó a pelear la buena batalla de la fe, nos dejó hacer luz en medio de las tinieblas, nos dejó a predicar el Evangelio donde quiera a toda criatura, nos dejó a ser discípulos, a llevar muchos hijos a la gloria a todos, en la escuela, en la casa, con los vecinos, en el trabajo, en el transporte. Tenemos que brillar con esa luz de Cristo Jesús. Pero Satanás con su sistema, el mundo, nos tiene como que bien engatusados, o nos tenía bien engatusados. ¿Cómo nos salvó Dios? Con justicia. ¿Por qué? Por amor, porque te ama a ti y a mí, porque nos ama. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué? Para que seamos luz también. Para que así como recibimos bendición y esa bendición alcance, ahora nosotros la demos a todo el mundo. Ahora, lo más asombroso de esta justicia, de cómo nos salvó Dios, al pagar todos nuestros pecados, nos ponen y todos, acuérdate, cuando digo todos, son todos, pasados, presentes y futuros. Entonces nos pone a un nivel ¿cómo decirte? De excelencia, un nivel de pulcritud, ¿sí? Un nivel, ¿sí? de codiciabilidad, digámoslo así. O sea, te vuelves hermoso, te vuelves escogido. Es como cuando tú llegas al súper, ¿sí? O al mercado y empiezas a escoger la fruta bonita, la que te gusta, ¿sí? Volteas una manzana y si la ves abolladita, mayugadita, no la dejas. ¿Por qué? Pues porque no te gusta, no está codiciable, no está bonita, ¿sí? Entonces empiezas a escoger tu fruta, escogerla. Y eso, mi amado, mi amada, esa palabra de escoger, en la Biblia se llama santidad, ser santo. La palabra ser santo quiere decir ser escogido por Dios. Entonces, una vez que tú eres justificado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, también eres perdonado por tu Padre. Te estoy explicando el cómo te salvó Dios. Primero la justicia se paga, luego te perdona, que no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo justificar que perdonar. Yo les doy este ejemplo. Digamos que uno de tus vecinos o uno de mis vecinos un día regresa todo borracho, todo intoxicado y sin querer o queriendo, sin darse cuenta, atropella ahí a uno de mis hijos, me lo lastima, me lo manda al hospital. Bueno, acudimos a la justicia, viene la policía, viene todo, se arma el relajo, el juicio y todo.
El vecino no es mala persona, reconoce y todo, el juez le ordena, en el juzgado se le ordena que pague todos los gastos médicos, etcétera, y que además nos indemnice con, no sé, 1 millón de pesos, por decir algo, ¿sí? El cuate el vecino, pues dice, sí, sí, yo soy culpable, y él lo paga y dice, sí, sí, lo pago. Ahí se cumple la justicia, ujú, cuando él paga todo. Pero eso no quiere decir que una vez que ya me dio el cheque del millón, entonces le digo, vente cuate, y lo abrazo y vamos a cenar, ¿sí? Pues si él lastimó a uno de mis hijos, ¿me entiendes? Necesito perdonarlo. Ahí es otra cosa. Una cosa es la justicia, otra cosa es el perdón. ¿Y sabes qué? Que Dios te perdonó con Cristo Jesús todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Así que fíjate cómo viene el cómo de la salvación: justicia, perdón. Y ya cuando estás justificado y perdonado, estás como una fruta codiciable, viene la santificación. Te escoge. ¿Y para qué te escoge Dios? Uy, 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 ¿para qué te escoge? Vamos a la Biblia para ver qué dice ahí en el libro de Efesios. Efesios, el capítulo 2 de Efesios. ¿Sí? ¿Para qué me escoge Dios? Uh-huh. Voy a usar la Reina Valera. En el Efesios 2, ¿sí? Dice, y Él os dio, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Te da vida. Por todo lo que hizo Jesús, ¿cómo que te da? Te da vida. Dice, cuando estabas muerto en delitos y pecados, en los cuales andabas antes, en otro tiempo, anduviste siguiendo la corriente de este mundo, conforme, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de este mundo, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y empieza ahí en Efesios 2, verso 4. Es como un resumen de todo lo que estamos hablando hoy. Pero Dios, que rico en misericordia y en amor, por su gran amor, ahí primero, ¿verdad? ¿Por qué? Por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. En vez de muerte, vida. Por gracia sois salvos. Pero ¿cómo es que en lugar de muerte tengo vida? Ya te expliqué. Justicia y perdón. Justicia y perdón. Ahora, ya en vez de la paga del pecado es muerte, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Está justicia y perdón. Y luego dice, fíjate, verso 6, y juntamente no solo nos da vida, sino que nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! O sea, no nada más nos perdonó y nos justificó, nos tomó y nos levantó, ¿sí? Te toma y te levanta. Yo no sé si ves lo que estoy haciendo, pero ¿a quién toma a alguien así en sus manos y lo levanta? ¿A quién toma a alguien y lo levanta? Hace poco me explicaban, en una conferencia vi la explicación de lo que era la bendición sacerdotal, la que está ahí en el libro de Números, y dice que cuando se da eso, y se dicen esas palabras, es como cuando Dios toma a su hijo, a un hijo, a cualquiera, a ti y a mí, el Padre, y aunque tú como Él es Dios, te estás agachadito así en reverencia, él como es tu papá te toma porque dice, y haga resplandecer su rostro sobre ti. La única manera para que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti es porque te toma y te levanta así como un hijo, como un bebito. Sí, te tiene aquí y pone su cara, pone tu carita en su cara para mirarte, resplandezca su rostro sobre de ti. Y aquí fíjate, dice que te tomó, así te toma, te levanta, te resucita juntamente con Cristo, te hace sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, porque es un regalo, por medio de la fe, de creerle a Dios, creyendo su palabra. Y esto no es tuyo, dice, sino es un don
de Dios. No son tus obras para que no te gloríes. Y dice en el verso 10, porque eres hechura suya, ahora eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Me gusta mucho aquí en la nueva versión internacional, la NTV, sí, la nueva traducción viviente. El verso 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Aquí de qué está hablando, de nuevo nacimiento. Te hizo nueva criatura, te hizo nacer de nuevo, pero ahora como un hijo de Dios, nacido de nuevo. Como un hijo de Dios. Di conmigo, soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. ¡Wow! Naces de nuevo. ¿Cómo? Estamos viendo cómo me salvó Dios. Apenas ya vimos justicia, perdón, y ahora viene esta santidad te escogió, ¿verdad? Ya que quedaste así, que dices, wow, ¿para qué te escoge? ¿Para qué te toma? ¿Para qué te hace santo? ¿Para qué te levanta? Wow. Nada más y nada menos que para hacerte su propio hijo. ¡Wow! Para hacerte su propio hijo. Y ya con todo esto que hemos visto hasta aquí, yo creo que voy a seguir con este tema, no lo hemos terminado. Importantísimo, ¿cómo me salvó Dios? Le vamos a seguir el próximo domingo, ¿sí? La próxima vez que nos veamos. Pero por lo pronto hoy entiende claramente esto, ¿sí? Dios te ama y te ama de tal manera que prefirió entregar a su único hijo por amor a ti, porque Él no quiere ni que ha querido jamás perderte. Dios es bueno y nunca será su voluntad ni enfermedad, ni la tristeza, ni ninguna aflicción por la cual estás tú pasando. Y si estás pasando, bueno, entonces, ¿por qué estoy pasando por enfermedades y aflicciones? Si Dios es tan bueno y es mi papá bueno, porque Él te dejó a pelear una batalla y tú estás en una guerra y a lo mejor no lo sabías. Pero tú tienes la capacidad y tienes... Yo te pido que continúes con las conferencias que aquí damos, que tomes el curso de identidad que aquí en los ministerios Palabra de Honor ofrecemos gratuitamente. Lo puedes tomar en nuestras páginas de internet gratuitamente para que te des cuenta de las armas, las capacidades y todo lo que tú tienes en Cristo Jesús para pelear esta buena batalla y salir más que vencedor y hacer de tu vida la mejor vida que se pueda vivir. ¿Ok? Pero por lo pronto quédate con eso. Dios te ama, tú estás aquí con propósito, eres lo mejor que Dios tiene. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, a ti no llegará. Yo te pido para terminar que levantes conmigo tu mano, yo quiero que, de hecho, abre tu Biblia, por favor, conmigo mejor, y vamos a terminar orando el Salmo 91. Sí, a mí cómo me gusta orar este Salmo. A mí y me gusta porque me ministra. Y me ministra, ¿por qué? Porque es la verdad. Sí, porque es la verdad. Si ya lo tienes ahí, el Salmo 91, búscalo. O bueno, aquí te ha de aparecer, ¿verdad? En el cintillo también, ¿sí? Y levanta tu mano y di conmigo, yo, Ricky Rigón. Yo, Jonathan Águila. Soy el que habito al abrigo del Altísimo. Soy el que habito al abrigo del Altísimo. Yo, Ricky Ricón. Yo, Jonathan Águila. Soy el que moro bajo la sombra del Todo Omnipotente. Soy el que moro bajo la sombra del Todo Omnipotente. Y ese eres tú, mi Padre. Y ese eres tú, mi Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Por eso te digo hoy. Por eso te digo hoy. Jehová. Jehová. Esperanza mía. Esperanza mía. Mi certeza futura. Mi certeza futura. Mi castillo. Mi castillo. Mi roca. Mi roca. Mi fortaleza. Mi fortaleza. Mi Dios. Mi Dios. Yo en ti confío. Yo en ti confío. Por eso. Por eso. Porque está escrito aquí. Porque está escrito aquí. Padre, tú lo pusiste por escrito. Padre, tú lo pusiste por escrito. Tú me librarás Tú me librarás del lazo del cazador. del lazo del cazador. Tú me librarás Tú me librarás de la peste de la destructora. peste destructora. Y con tus plumas me cubrirás. Con tus plumas me Y debajo de tus alas yo estoy seguro. Y debajo de tus alas yo estoy seguro. Porque escudo y adarga es tu verdad. Porque escudo y adarga es tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y es la luz que guía mi camino. Y es la luz que guía mi camino. La Biblia. La Biblia. Y por eso Y por eso no voy a tener miedo no voy a tener miedo al terror nocturno. al terror nocturno. No voy a tener No miedo voy a tener miedo a saeta que vuele de a día. saeta que huele de No voy a tener No miedo voy a tener miedo a pestilencia que ande en obscuridad. pestilencia que ande en oscuridad.
ni a mortandad que en medio del día destruya. ni a mortandad que en medio del día destruye. No le voy a tener miedo, No le voy a tener miedo ni a virus, ni a virus, ni a ni a bacterias, bacterias, ni a ni tumores, a tumores, ni al cáncer, ni al cáncer, ni a la ni a diabetes, la diabetes, ni problemas del corazón, problemas del corazón, ni del estómago, ni del estómago, ni ninguna enfermedad, ni ninguna enfermedad, ni a la violencia, ni a la violencia, ni a la pobreza, ni a la pobreza, porque caerán a mi lado 1000 porque caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi y diestra, 10,000 a mi diestra. pero a mí, Pero a mí, a Ricky Ricón, a Jonathan Águila, no llegará. no llegará. Y ciertamente, Ciertamente, con mis ojos voy a mirar con mis ojos voy a mirar la recompensa de los la malvados, recompensa de los malvados, de los impíos, de los impíos, de los que no creen en ti, de los que no creen en ti, mi Dios y Padre, mi Dios y Padre. porque yo te he puesto a ti, Porque yo te he puesto a ti, Jehová, Jehová, papá, papá, que eres mi esperanza. que eres mi esperanza. A ti, Dios Altísimo, A ti, Dios Altísimo, yo te he puesto por mi habitación. yo te he puesto por mi habitación. Por eso, Por eso, de acuerdo a tu de palabra, acuerdo a tu palabra, no me sobrevendrá mal, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, ni plaga tocará mi morada. pues a tus ángeles Pues a tus ángeles mandarás acerca de mí. mandarás cerca de mí. Has mandado a tus ángeles Has mandado a tus ángeles acerca de mí, acerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. que me guarden en todos mis caminos. Ángeles de mi Padre, Ángeles de mi Padre, llévenme en sus manos, llévenme en sus manos, para que mi pie no tropiece en piedra. para que mi pie no tropiece en piedra. Padre, Padre, yo voy a pisar yo voy a pisar al león y al áspid. al león y al áspid. Voy a hollar Voy a hollar al cachorro de león y al dragón. al cachorro de león y al dragón. Y por cuanto en ti, mi Dios, Y por cuanto en ti, mi Dios, yo, Ricky Ricón, yo, Jonathan Águila, he puesto mi amor. he puesto mi amor. Y eso porque tú me amaste primero. Y eso porque tú me amaste primero. Por eso, Por eso, tú te comprometes con tu palabra, tú te comprometes con tu palabra, que también me que librarás, también me librarás, que me pondrás en alto, me pondrás en alto, por cuanto yo he conocido tu nombre. por cuanto yo he conocido tu nombre. Y no hay nombre más hermoso, Y no hay nombre más hermoso, tuyo, Dios, tuyo Dios, que el de Abba, papá, papito. que el de Abba, papá, papito. Y yo te conozco Y yo te conozco como papá. como papá. Por eso ponme en alto. Por eso ponme en alto. Yo te invocaré Yo te invocaré y tú me tú me responderás. responderás. Conmigo estás siempre, Conmigo estás siempre, en toda angustia, en toda angustia, en todo problema, en todo en problema, toda tribulación, en toda tribulación, para librarme para librarme y glorificarme. y glorificarme. Tú me saciarás Tú me saciarás de larga vida. de larga vida. Yo le hablo a una vida larga Yo le hablo a una vida larga en salud en salud y me mostrarás y me mostrarás tu salvación. tu salvación. Aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Y me mostrarás tu salvación. Eso es el tema de estas conferencias. Preciosa familia, váyanse bendecidos, compartan a la gente, compartan estas transmisiones, levántense, sean felices, brillen, sacúdanse todo temor. Vayan a la Biblia, hagan de la Biblia la norma máxima de su existencia. Bajen nuestro programa de lectura a la Biblia en un año. Empiecen a leer, llénense de fe. Bajen nuestros recursos. Les vuelvo a recomendar el curso de Identidad en Cristo Jesús. Tómenlo. Ahí están los manuales. Lo único que tienes que hacer es imprimirlos. Ahí están los videos. Tú puedes ir a tu ritmo. Yo te sugiero una lección por semana, pero si quieres, tómate una cada día, tómate 2 al día, pero toma el curso, ¿sí? Bueno, tenemos que continuar porque no hemos terminado, ¿eh? Cómo es asombroso, cómo me salvó Dios. No solo nos justificó, nos perdonó y nos santificó, ¿verdad? Nos tomó así, nos levantó para sí mismo. Continuamos dentro de 8 días. Estos son los ministerios Palabra de Honor. Yo soy Ricky Ricón. Bendiciones.